Arquidiócesis de la Verapaz presenta El Pueblo de Dios, el pueblo de la esperanza. Estimados amigos, una vez más tenemos el gusto de entrar en sus hogares a través de este programa, con el mensaje de crecimiento espiritual y familiar. Espíritu Santo, irradia en nosotros la luz de lo alto, Padre de los pobres, luz de corazones y dador de dones, Padre de los pobres, luz de corazones y dador de dones, consuelo completo, dulce huésped nuestro, dulce refrigerio, descanso en la brega, brisa en la solana, consuelo en el llanto. A 7 semanas de haber celebrado la Pascua, la resurrección del Señor, San Lucas sitúa la efusión del Espíritu Santo, Pentecostés. Fíjense ustedes, en primer lugar, que estas fechas, estos periodos de tiempo, son un poco artificiales y no hemos de fijarnos exclusivamente en ello para entender bien los textos. San Juan, el cuarto evangelio que estamos siguiendo en este tiempo pascual, habla de la efusión del Espíritu Santo en el mismo día de la muerte de Jesús, cuando Él en la cruz, dice Juan, inclinando la cabeza, entregó el Espíritu. No se trata en ese momento de la cruz únicamente de un haber expirado, de un haber sacado el último aliento que tenía antes de morir, sino tiene ese sentido simbólico que siempre encontramos en el Evangelio de Juan, el dar, el entregar el Espíritu. Es San Lucas el que va poniendo como estas fechas diferentes: a los 40 días la ascensión del Señor y a los 50 días en Pentecostés la efusión del Espíritu Santo. En fin, son unas referencias, pero que lo que es sobre todo importante es el hecho de fondo. El hecho de fondo es justamente el que Dios nos ha dado su Espíritu, de que Jesucristo ha cumplido con lo que había prometido a los discípulos: no les dejaré solos, no les dejaré en la oscuridad, en el miedo, con las puertas cerradas, en el egoísmo. Les daré un defensor, un consolador, que les guíe hacia la verdad, que fortalezca sus momentos de debilidad y de inquietud, que les ilumine en el momento de las inquietudes o las oscuridades. Y este don del Espíritu es lo que centra nuestra atención en
este séptimo domingo después de la resurrección, después de la Pascua, en la fiesta de Pentecostés. Fíjense ustedes que era también una de las fiestas de los judíos, una de las celebraciones en la que la gente hacía peregrinaciones a Jerusalén, y por lo tanto en Jerusalén se encontraban judíos venidos de muchas partes. Era una fiesta judía, pero en la cual se encontraban ya los judíos de origen, de raza judía, de religión judía, pero que habían emigrado por las razones históricas a diversos lugares y estaban allá y hablaban, por supuesto, no el arameo, ni mucho menos el hebreo del templo, sino hablaban una serie de lenguas o dialectos de todas las partes de lo que hoy llamamos el Asia Menor. Esta fiesta de Pentecostés era pues una ocasión de peregrinación y era una ocasión de encuentro de muchísima gente. Allí es donde nosotros podemos encontrar como el contexto, como la situación que San Lucas describe para hablarnos de la efusión del Espíritu Santo. Se trata justamente de un contexto de mucha gente, todavía es nada más en el mundo judío, pero con todo ya es una variedad de judíos que expresan esta variedad de destinatarios del don del Espíritu Santo, que al fin y al cabo será dado a todas las gentes, a todos los pueblos. La fiesta de Pentecostés, pues, es la fiesta, se dice también en un cierto modo, del origen de la Iglesia, del origen de la manifestación pública de la Iglesia como la que continúa la misión de Jesús. Y eso es posible única y exclusivamente a partir de la fuerza del Espíritu Santo que aquellos discípulos de Jesús reciben. Estos discípulos, también hay otro elemento importante que encontramos en los textos bíblicos. Estos discípulos se encontraban con temor, con dificultades, con muchas inquietudes. Eso es importante también tomarlo en cuenta. Por eso contrasta la acción del Espíritu Santo, porque les ha hecho pasar del miedo a la valentía, del encerramiento a la misión, del silencio a la palabra, de la tristeza a la alegría, de la oscuridad a la luz. Es decir, es justamente ese otro elemento que encontramos nosotros también presente en estas narraciones de Pentecostés. Contrasta muy fuertemente la situación de los discípulos con el don del Espíritu y con su situación posterior. Eso es importante también verlo para nuestros días. En el mundo actual, en el que hay tanto desencanto, tanto desánimo, uno diría ya ni siquiera la fuerza del Espíritu es eficaz en estos días. Las noticias diarias nos agobian prácticamente con una serie de hechos negativos que se repiten y nos hacen a veces entrar en esta visión bastante pesimista, bastante derrotista o desencantada del mundo y de la historia. El cristiano, aunque no cierra nunca los ojos a estas realidades difíciles, la corrupción constante, las injusticias, la pobreza de tanta gente que no tiene ni siquiera acceso a los medicamentos, a la alimentación, todas estas circunstancias tan duras, tan difíciles, la violencia y los asesinatos diarios, la falta de respeto a las leyes, aunque tengamos buenas leyes no se respetan, en fin,
todo ese panorama, podemos decir, negativo, difícil, no debe nunca ser el panorama que esté en primer plano en la vida de un cristiano. ¿Por qué? Porque en realidad no es así. Tenemos a veces una visión muy negativa de todo y llegamos a creer que eso es todo, que el mundo está realmente caminando hacia atrás, que vamos al caos, que vamos a la destrucción del ambiente, del ser humano, de la salud, etc. Es justamente a partir de estas situaciones, digamos, difíciles, oscuras, que parecen no tener salida, es allí, en esa circunstancia, en donde se manifiesta el Espíritu y cambia la situación. Así pues, hay estas dos situaciones, estos dos contextos. Primero, el contexto universal, el contexto de universalidad de los pueblos. Segundo, el contexto también de la realidad difícil de los creyentes, y es allí, en esas dos circunstancias, en donde se da la efusión del Espíritu en Pentecostés. Espíritu, ven a mí, necesito de ti. Espíritu, necesito de ti. Espíritu, ven a mí, necesito de ti. Espíritu, necesito de ti. Límpianos lo turbio, riega lo que es árido y sana lo enfermo, suaviza lo rígido, calienta lo frígido y orienta el desvío. Suaviza lo rígido, calienta lo frígido y orienta el desvío. Estas dos observaciones sobre en dónde sitúan los evangelistas la efusión del Espíritu también nos sirven mucho para nuestros días. En primer lugar, porque a veces se piensa que este asunto del don del Espíritu Santo, este asunto de la vida, por decir así, espiritual, de este don de Dios, etcétera, es una cosa que atañe solamente a algunos, quizá en pequeños grupos, quizá en movimientos, quizá en personas que pueden dedicarse por completo a las cosas de Dios, mientras que la mayor parte de la gente tiene que encargarse a diario de las dificultades de la vida diaria, de las cosas del mundo, se dice, ¿no? Entonces, el primer contexto, que es este primer contexto de la universalidad, de todos los pueblos, de todas las gentes, de estas multitudes que llegan a Jerusalén, nos hace pensar en esto. El don del Espíritu Santo no es un asunto exclusivo de algunos privilegiados. Claro que hay gente que ha llegado a descubrir de una manera muy honda y muy profunda la acción del Espíritu Santo. En la iglesia hablamos de los santos, y dentro de los santos hablamos de los místicos, que han tenido tal claridad sobre la acción del Espíritu en el mundo, que son profundamente optimistas y esperanzados. Claro que hay algunos privilegiados, podemos decir así, que han llegado a alturas muy grandes o a profundidades muy grandes. Pero eso no quiere decir que el don del Espíritu, el don de Dios, no sea para todos y para todas. El primer contexto en la narración de San Lucas en los Hechos nos subraya esto. El don del Espíritu es para todos y para todas. No pensemos que es un asunto destinado únicamente a algunos privilegiados, a algunos capaces de entrar en esas profundidades de Dios, de la vida mística y de la espiritualidad. No
es así. El Espíritu está derramado, por decir así, sobre todos los pueblos, y eso ya lo encontramos en las profecías del Antiguo Testamento que se refieren al Espíritu. Es algo para todos y para todas, en primer lugar. Y el segundo contexto, que es el contexto de la oscuridad, de las puertas cerradas, de las dificultades, nos hacen pensar que justamente en medio de la vida de cada día, en medio de la vida personal, social o comunitaria, de la que a veces nos quejamos, o de la que muchas veces nos quejamos, es en medio de esa vida en donde la acción del Espíritu es posible y en donde cambia la situación de algo que anda mal a algo que andará mejor. La fiesta de Pentecostés es, por lo tanto, una fiesta muy importante para pensar y para caer en la cuenta de esta acción del Espíritu que sigue presente en medio del mundo. Yo estoy convencido de eso, puesto que a veces uno se vuelve quizá pesimista cuando tiene que estar atento a la realidad de cada día, cuando pone todos los días la televisión para ver las noticias, o cuando todos los días lo primero que hace es recorrer las páginas del periódico en la mañana. Uno tiene la tentación, o uno se va empapando de esa realidad, digamos, bastante pesimista, negativa. Era la realidad de los discípulos de Emaús, que iban desencantados, desanimados, de regreso a su aldea, porque Jesús los había defraudado, porque las circunstancias no parecían cambiar. Y es allí, en ese camino hacia Emaús, en donde la cuestión cambia completamente y regresan a Jerusalén llenos de entusiasmo. Fíjense que es también la situación de María Magdalena y las otras mujeres que se han resignado a ir a la tumba a orar y a echar unos perfumes, o diríamos hoy a llevar unas flores. Se han resignado al fracaso, y es ahí justamente cuando están en la tumba que la encuentran vacía, y es estando ahí que se vuelven a encontrar con el resucitado. La situación que cambia de nuevo, una constante. Y los que nos narran la narración de Pentecostés nos hablan también de puertas cerradas. Y eso, considerémoslo siempre así, es un poco también un símbolo. El cerrar las puertas, el símbolo de encerrarse en sí mismo, en sus pensamientos, en sus tentaciones, en sus propias limitaciones y dificultades, o en su yo, en su egoísmo. En este mundo las cosas van tan mal que lo que importa al fin y al cabo es salvarme yo y pasarla de la mejor manera que pueda yo mismo. No me preocupo por los demás, ya estuvo. Cerrar las puertas. Siempre la acción del Espíritu Santo se da como un contraste que abre las puertas, que abre ventanas. Hace unas 3 semanas asistimos por los medios de comunicación a la canonización de Juan 23, que convocó el Concilio Vaticano II y que justamente usó una parábola, una imagen para hablar de lo que él quería que fuese el Concilio Vaticano II. Un abrir las puertas y un abrir las ventanas de la iglesia para que entrara aire fresco, aire nuevo. Había mucha densidad en el ambiente y era necesario refrescar las habitaciones abriendo las ventanas y dejando que entrara aire fresco. Eso es la acción del Espíritu en nuestros días, en nuestras familias, en nuestras iglesias, en nuestras instituciones. En medio de un mundo difícil, lleno también de oscuridades, de violencia y de muerte, también es necesario reconocer que el Espíritu actúa. Y si hubiese de veras
una oportunidad de conocer cuántas cosas buenas y positivas hay en el mundo, uno francamente se quedaría admirado. Basta abrir los ojos, basta querer ver cada día cuánta cosa positiva hay. Basta cambiarse los anteojos y no ponerse unos anteojos negros que ven las cosas siempre pesimistamente, unos anteojos medio manchados de rojo que ven sangre por todas partes, etcétera. Basta cambiarse los anteojos para ver que hay sangre, que hay violencia, que hay maldad, pero al mismo tiempo que hay muchísimas otras cosas, muchísimas más, que son verdaderamente actos de perdón, actos de solidaridad. Hay muchas otras cosas que son fidelidad al amor en la cotidianidad, en la vida sencilla. Hay tantos hechos que son verdaderamente heroicos sin que se les haga mucha propaganda. La fiesta de Pentecostés, hermanos, hermanas, debería ser para todos y todas la oportunidad de pensar y de dejarnos y de pedir al Espíritu que salga de nuestros corazones. El Espíritu no es algo que viene de fuera, es algo que está en nuestros corazones desde el día del bautismo. Y ese Espíritu es el que nos hará ver las cosas de manera diferente, el que nos hará salir de la oscuridad, del miedo, del inmovilismo, de no moverse, a todo lo contrario. Salir a la luz, salir al encuentro de los demás, moverse para hacer algo por el servicio a los otros, etcétera. Tantas cosas positivas, buenas, geniales que se pueden hacer cada día en la vida de cada día. Cuando nosotros proclamamos, profesamos nuestra fe en este don del Espíritu regalado a los creyentes, estamos profesando nuestra fe en el mundo, nuestra fe en los demás, nuestra confianza en que este mundo no está abocado al fracaso, sino al contrario, va mejorando, va evolucionando. Uno de los cristianos más lúcidos de los últimos siglos, Pierre Teilhard de Chardin, un jesuita que al mismo tiempo era científico y al mismo tiempo era cristiano con una mística muy grande, tenía justamente esta visión de la evolución del mundo hacia algo mejor y no del retroceso y de la involución hacia atrás. El verdadero cristiano tiene que ser confiado, tiene que estar confiado en que el mundo va hacia adelante. El otro día en una reunión oí que alguien decía como conclusión de un trabajo de grupos: estamos peor que nunca. Eso no debería ser nunca una afirmación de un auténtico cristiano movido por el Espíritu. Y permítanme decirles, insisto en que no hay que cerrar los ojos a las realidades negativas que pesan sobre la humanidad y también sobre nuestra realidad guatemalteca y sobre la realidad personal muchas veces. No hay que cerrar los ojos, eso sería también irresponsable. Pero hay que abrir bien los ojos para no ver solamente eso, eso es lo que quiero decir. Hay que ver con Jesús el mundo de manera diferente. Hay que ver cuántas cosas hay positivas para comenzar en uno mismo. Uno muchas veces tiene una visión muy negativa de uno mismo. Se fija en sus errores, se fija en las fallas en las que ha caído, se fija en los defectos y peor aún si alguien se los ha dicho y se los ha remachado y se los ha repetido. Uno puede llegar a tener lo que hoy los psicólogos dicen una baja autoestima, que está basada en una imagen muy negativa de sí mismo.
Y no se trata tampoco de brincar diciendo que todo es positivo y que estamos llenos de energía. Hay que reconocer que cada ser humano es también limitado, que tiene sus pecados, sus fracasos, sus limitaciones humanas, sus sentimientos que cambian y que lo hacen sufrir también. Pero el que se deja llevar por la acción del Espíritu, mira también y confía en sí mismo, en estas cosas positivas que hay en sí mismo, en sus mejores deseos, en su capacidad de hacer el bien, en su capacidad de sonreír con limpieza y sinceridad a los demás, en su capacidad de ser responsable en las cosas pequeñas de cada día, quizá sin esperar una gran felicitación, un gran éxito en la vida de cada día. A partir pues de la propia situación personal, uno está movido por el Espíritu a ver las cosas en sí mismo de manera diferente. Cuando nosotros vemos la realidad nacional y se oyen las críticas al gobierno, a las instituciones, etc., uno también puede pensar, ¿será que no hay absolutamente nada? Y subrayo, nada bueno en todas esas instituciones, incluso en las instituciones políticas. ¿Estará todo absolutamente corrompido? Es una pregunta que habría que responderse. Yo personalmente creo que no. Creo que hay gente también metida en la política que tiene buenas intenciones y que también va haciendo cosas positivas en el servicio de la comunidad y en favor de los demás. Yo creo que también en las empresas hay gente que es honrada y que reinvierte en el servicio social y que hace también cosas positivas, aparte de que por otra parte puede estar contaminando. Yo creo que también en las comunidades cristianas, aunque a veces nos fijemos en las divisiones y en los pecados, hay también mucha fidelidad, mucha constancia, mucha lucha diaria por hacer el bien a los otros. De manera que esto es Pentecostés, tener esta capacidad de ver la acción del Espíritu en la realidad de cada día. Colma los mares, el Espíritu de Dios inunda el cielo, el Espíritu de Dios puebla las calles, el Espíritu de Dios está en nosotros, con su fuerza y con su amor inagotable. Dios está en el monte, Dios está en el valle, Dios está en el vuelo que hay en cada ave, Dios está en la luz, Dios está en el está en el alma, porque el alma sabe que Dios es amigo y que Dios es Padre. Que Dios es amigo y que Dios es Padre. El Espíritu de Dios está en los niños, el Espíritu de Dios está en las madres, el Espíritu de Dios está en los pobres, porque su
solo la pobreza te hace grande. El Espíritu de Dios está en aquellos que en espíritu y verdad saben amarle. Pentecostés, aparte de subrayar estas dimensiones, tiene también otra dimensión que está clara, y es la dimensión misionera. Muchas veces se ha dicho que ese día comenzó la iglesia en Pentecostés. ¿Por qué? Porque ese día los discípulos, movidos por el Espíritu, abrieron las puertas y fueron a predicar. Y hablaron a todas aquellas personas venidas de muchos lugares y de lenguas diferentes. El día de Pentecostés tiene esta dimensión también misionera. Y no olvidemos que estamos en nuestra diócesis de la Verapaz, como en muchas otras diócesis, como en muchas otras iglesias en toda la América Latina en particular, involucrados todavía en este gran proyecto a largo plazo de la misión continental, de la misión permanente, que la iglesia esté siempre en misión, que no se encierre, que no se deje apabullar por tantas cosas negativas que vive al externo de su entorno eclesial, o también al interno, porque también al interno de la iglesia hay dificultades y problemas, no solo en la iglesia católica, también en muchas comunidades protestantes, también en las otras religiones. Pero la actitud misionera nos invita a no encerrarnos en todas esas pequeñas o grandes dificultades interiores, sino en estar siempre abiertos al Espíritu que nos lanza al anuncio, que nos lanza a ir hacia otros que no han escuchado de Cristo, que nos lanza a dar oportunidades de participación en la iglesia, en los ministerios, en los movimientos a otros. Siempre tendemos, hermanos y hermanas, a encerrarnos en un pequeño grupo, hacer de lo nuestro el nidito tranquilo en el que nadie más nos molesta y en el que nos sentimos, pues eso, tranquilos. La misión nos sacude, la misión nos dice, mira, hay muchos lugares a los que no has ido. Y es justamente la acción del Espíritu Santo la que nos impulsa, la que nos anima a ir allá, a la misión, al anuncio, al acercamiento a aquellos que están lejos o que se han alejado. En las palabras de Jesús en el Santo Evangelio de Juan, que hoy se proclama en la misa, se nos dice también que el Señor les envía con el encargo de ir a perdonar los pecados. Y por lo tanto significa eso también una misión. Ir a perdonar quiere decir ir con la fuerza del Espíritu que va a hacer que el pecado y el mal se vayan neutralizando y vayan disminuyendo. Gracias por su atención. Les deseo un feliz día de Pentecostés. Hasta la próxima. La Diócesis de la Verapaz presentó El pueblo de Dios, el pueblo de la esperanza. Agradecidos por su atención al mensaje de crecimiento espiritual y familiar. Hasta otra oportunidad.